Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Ali Duibovich, soy del Ministerio del Ambiente y quiero darles hoy la bienvenida a La Hora Ambiental, un espacio impulsado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación, creado para brindar información especializada y reflexionar sobre las diversas temáticas ambientales, a fin de propiciar el diálogo en torno a los retos que enfrentamos. Esta es nuestra tercera edición de La Hora Ambiental. Como sabemos, cada viernes en el horario de 5 a 6 podemos compartir aprendizajes en este espacio creado con mucho cariño para los docentes, especialistas, directivos y ciudadanía en general. El día de hoy hablaremos sobre la educación ambiental para la conservación de la biodiversidad. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Pues, como sabemos, el Perú es un país maravilloso. Nuestra diversidad biológica es una de las más ricas del mundo. En conjunto con los demás países megadiversos, albergamos el 70% de la biodiversidad del planeta. Este rico patrimonio es aprovechado sosteniblemente por las poblaciones originarias y las comunidades indígenas, quienes con sus conocimientos son los verdaderos guardianes de nuestra biodiversidad y el patrimonio cultural. Hoy entonces vamos a aprender más sobre este importante tema. Nos están acompañando el día de hoy Roxana Solís Ortiz, coordinadora de gestión de instrumentos de la diversidad biológica de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. También está con nosotros Selva Chiri, especialista de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Y también nos acompaña Sara Tupayachi, docente de la institución educativa 50768 Colpan Grande, Machu Picchu en Cusco, a quienes le agradecemos por su participación y les damos la bienvenida. A continuación, vamos a empezar conociendo de manera puntual a qué nos referimos cuando estamos hablando de biodiversidad, qué implica y cómo podemos nosotros contribuir a su protección y conservación desde las acciones que realizamos. Para eso, vamos a recibir a nuestra primera invitada, Roxana Solís Ortiz, coordinadora de gestión de instrumentos de la diversidad biológica de la Dirección General de Biodiversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Adelante, Roxana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sally. Muchísimas gracias. Voy a presentar en estos momentos lo que he preparado para ustedes. Muy buenas tardes con los docentes, con el público que nos está acompañando. Y hay preguntas, perdón, disculpe, está adelantado. Ya. El tema que me toca es educación ambiental para la conservación de la diversidad biológica. ¿Qué es la diversidad biológica o biodiversidad? ¿Estamos hablando dos cosas diferentes o es el mismo término para lo que queremos entender en lo que es diversidad o biodiversidad o diversidad biológica? ¿Por qué es importante la diversidad biológica? Miren estos paisajes. Hay una quema, hay una tala, una devastación, y realmente vamos perdiendo, se daña de tal manera. ¿Ustedes qué piensan de estos paisajes? Imagínense ustedes caminando por donde viven, paseando por sus Andes, por las calles, y que haya gente que esté teniendo estas prácticas, ¿no? Vemos que cada vez más estas prácticas dañan lamentablemente nuestros ecosistemas, nuestras especies. Miren cómo la selva, con los químicos, con la minería ilegal, se ve impactada. Esto es sumamente dañino, no solamente para las especies que estaban en esos ecosistemas, sino que eso corre por los ríos y llega hasta las poblaciones. Muere todas las especies marinas, las especies las ictiológicas de las aguas continentales mueren y cada vez el alimento se va perdiendo. Esta imagen es una imagen que representa el mundo, las mismas especies dicen, nosotros somos la fuente de la vida. Y esta fuente de vida tiene que cuidarse para las futuras generaciones, para las actuales y futuras generaciones. Miren esta gráfica, esta lámina, tiene las especies más nativas que tenemos en el país.
son denominadas especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué significa una especie endémica? Una especie endémica es aquella que es propia del lugar donde nació. No la vamos a encontrar en cualquier lugar, sino solamente se restringe al área que nació. ¿Eso qué significa? Que cuanto más especies endémicas tenga un país, más rico en su biodiversidad es. Entonces, esta riqueza genética es la que nos posiciona a nosotros, esta diversidad de especies es la que nos posiciona a nosotros como un país megadiverso. Algo que quiero presentarles ahora es una línea de tiempo de cómo es que este concepto de diversidad biológica se fue generando. Miren, desde el siglo XIX, ya comenzó a haber desde el siglo XIX, vamos hablando de los 1800 a 1900, hubieron ya preocupaciones por la pérdida de la diversidad biológica. Pero miren, en el 1986 hubo un foro nacional de biodiversidad que fue organizado por la Academia Nacional de Ciencia y por el Instituto Smithsonian. Son dos institutos muy reconocidos a nivel global. Y ahí, por primera vez, en 1986, se acuña o se reconoce la palabra biodiversidad. Luego, bueno, acá hay las dos convenciones importantes que se crearon, fueron la Convención Ramsar y la Convención CITES, pero el que marcó un hito para el tema de biodiversidad fue el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fue un tratado que el Perú firmó, se comprometió en cumplirlo y según nuestra Constitución, este tratado tiene rango de ley. Entonces, no solamente son las instituciones del Estado, es desde el Estado hasta el público en general, y ustedes como docentes tienen un papel sumamente importante de conocer este tratado y lo que implica. Hay un artículo ahí muy interesante que se refiere a todo el tema de educación. Ahí, bueno, ahí ustedes ven una sala donde se está negociando este tratado, ¿no? Esa es la reunión de la conferencia de las partes, donde se reúnen todos los países. Y bueno, algo que es sumamente importante también es que ahora contamos con un instrumento que se llama la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y es la que nosotros actualmente estamos implementando. Pero entonces, ¿qué es diversidad biológica? La diversidad biológica es la variabilidad de los organismos vivos. La variabilidad, o sea, estamos hablando de una diversidad de organismos vivos de cualquier fuente. Pueden estar en el ecosistema marino, en el ecosistema terrestre, en el acuático, ¿no? Ahí albergan esa diversidad de organismos, pero ahí se genera una dependencia, la especie con el ecosistema. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de complejos ecológicos y funciones que se dan para que el ecosistema esté sano y para que la biodiversidad asociada a ese ecosistema realmente tenga ese nicho con el cual vive. Algo importante que quiero rescatar acá es que la diversidad genética te la da el ecosistema donde naces. La variabilidad genética que tú tienes, cuanto más diversidad genética, cuanto más variabilidad genética, tú eres mucho más resistente a cualquier efecto natural, pero también eres capaz de adaptarte a los cambios, adaptarte a todos los cambios. Dice, la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, ecosistemas, especies, las especies marinas, ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los cuales forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, por eso que les digo, todos tenemos una diversidad de genes. Esa diversidad de genes nos caracteriza y nos diferencia a todos. Y esa diversidad de genes nos la da el lugar donde nacemos. Por ejemplo, un perro chusco de la calle tiene mayor variabilidad genética dentro de él, pero un pedigrí es muy fino y puede morir fácilmente, ¿no? Cuanto más variabilidad genética, más somos más resistentes. ¿Y eso qué nos hace? Este gráfico, lo que ustedes ven ahí, es el mundo que compone tres cosas, porque algo que quería decirles y que no les dije es que el Convenio de Diversidad Biológica tiene tres objetivos principales. Conserva la diversidad biológica, usa sosteniblemente los componentes de la diversidad biológica, pero a la vez
tiene el objetivo de acceso por el acceso y distribución de beneficios que obtienen al acceder a los recursos genéticos. Son 3 objetivos importantes. Por eso que aquí, en un mundo, ustedes van a ver el ecosistema, la diversidad de ecosistemas abajo, las especies, la variabilidad de especies, la diversidad de especies que tenemos y la parte de diversidad de especies. Esto que ustedes ven acá, la parte genética, ¿no? Esto que ven acá en un solo bloque es lo que prácticamente se denomina diversidad biológica o biodiversidad. ¿Conoces la biodiversidad de nuestro país? ¿Se han puesto a pensar si ustedes qué tanto conocen la biodiversidad de su país? Ustedes quizás le conocen con un nombre propio y no con los nombres científicos, pero es importante conocer. Somos un país megadiverso. ¿Qué significa que somos un país megadiverso? Somos un país rico, somos uno de los 17 países más ricos del mundo y albergamos casi el 70% de la biodiversidad de todo el mundo. Una vez me dijeron a mí, si hubiera una guerra mundial, una persona que trabajaba en el Smithsonian, que el Smithsonian tiene más de 7 pisos subterráneos albergando toda la biodiversidad del mundo. Me dijo un amigo que trabajaba ahí, si hubiera una guerra mundial, el país que deberíamos proteger es el Perú. No dijo otro, dijo el Perú, porque nosotros somos un banco genético para el mundo. Aquí tienen 55 pueblos indígenas, más de 2.500 comunidades nativas, 7.288 comunidades campesinas, algo que también debemos rescatar, que la diversidad biológica ya está conformada, lógicamente, por especies, por ecosistemas y por genes, pero también se asocia a una diversidad cultural. Y eso es importante, porque mucha de la diversidad genética que tenemos de nuestros cultivos depende de la diversidad, de la diversidad cultural. Son ellos los que manejan esta variabilidad genética. Miren el ranking, somos el primero en mariposas, el tercero en aves, el tercero en anfibios, el cuarto en mamíferos, tenemos más o menos 469 especies de reptiles y tenemos 2.231 especies, dentro de que tenemos 1.141 en aguas continentales y 1.090 en aguas marinas. En el ranking de plantas tenemos más de 20.000 especies de flora, tenemos una diversidad de algas en aguas continentales, muchas de ellas son parte del alimento, tenemos 2.700 especies de orquídeas y 800 son endémicas. Y recuerden, endémicas significa que son propias del lugar, no las van a encontrar en otro lugar. Hay 800 especies, miren la singularidad que tiene nuestro país. Imagínense que podamos nosotros demostrar a nuestros niños esa riqueza natural que tenemos, para que realmente, porque si no conocemos lo que tenemos, no podemos amarlo, no podemos defenderlo, no podemos utilizarlo. 10 de las 19 especies de cedro, 4 son exclusivamente de nuestros bosques. Miren, 10 de las 19 que hay diversas especies de cedro en todo el mundo, 4 están en nuestros bosques. ¿Qué podemos hacer para conservar nuestra biodiversidad? En realidad, hay mucho que podemos hacer. Desde donde estamos, cada uno puede hacer mucho por conservar esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos, es la oportunidad que tenemos para el desarrollo. En realidad, no se equivocó cuando Raimondi dijo, estamos sentados en un banco de oro. Esto es lo que más riqueza, lo que nos diferencia de muchos países. Productos que podemos consumir directamente o podemos tener un valor agregado. Podemos recrearnos porque tenemos ecosistemas valiosísimos que atraen a muchos turistas, ¿no? Miren, conocer y consumir alimentos nativos de nuestro país. Conocen el camu camu con un alto contenido de vitamina C. Es uno de los más ricos a nivel del mundo. Contiene ácido ascórbico.
El tubo igualmente es un alimento valiosísimo y acelera la motricidad de nuestro intestino. La lúcuma, el ají. Ustedes saben que somos una especie que alberga, es centro de origen del ají. Nosotros somos centro de origen del ají. La quinoa, el aguaimanto, el aguaje. El aguaje es una especie promisoria, es una especie que está teniendo un auge en el mercado, la machua. Todo esto es una riqueza, no solo no deberíamos tener anemia, no deberíamos conocer más la riqueza, no solo por el sabor, sino también la riqueza nutritiva que tienen todas estas especies. El gato andino, esto de cuanto más tú puedas conocer a tu diversidad, la propia, de qué zona eres de Cusco, eres de Ayacucho, eres de Huancavelica, de dónde vienes. Tú debes conocer lo que tienes, debes saber dónde está, porque esa diversidad, porque todas las regiones tienen mucha diversidad, nosotros trabajamos las estrategias de diversidad biológica, hay mucha diversidad en esas regiones, porque son propias, tienen pisos ecológicos únicos. Algo que no debemos hacer para contribuir es el tráfico ilegal. Por favor, no tengan de mascotas un guacamayo, no tengan de mascotas una lagartija, son especies, ni siquiera un gato andino, son especies muy propias. Uno, porque pueden contagiarse de enfermedades, y otro, porque les contagian a ellos enfermedades también. Están amenazados de alguna manera. Finalmente, ¿a qué ahora que ya conoces sobre nuestra biodiversidad, cuál es tu compromiso? Reflexionemos, ¿en qué me puedo comprometer yo? Necesitamos tu compromiso para dar a conocer la importancia de nuestra biodiversidad a tus alumnos, a tu familia, a tus amigos y con todo el Perú. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana, por la lo que nos has presentado nos ha permitido conocer más sobre la riqueza de la biodiversidad de nuestro país. Bien, ahora vamos a reflexionar en torno a algunas interrogantes. La primera de ellas es qué condiciones son importantes para que las niñas y los niños aprendan y se comprometan a la protección y conservación de la biodiversidad. ¿Cómo la educación aporta en fomentar e incentivar esa conciencia ambiental para la conservación? ¿Cómo aborda el currículo nacional los aprendizajes vinculados a la conservación de la biodiversidad? Estas y otras preguntas serán absueltas por Selva Chiri, especialista pedagógica de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Adelante, Selva, bienvenida. Quedamos atentos a tu presentación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar en la hora ambiental, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente para compartir con docentes, con directivos, especialistas y profesionales vinculados a educación ambiental. Temas justamente relacionados a las temáticas ambientales y el nexo que tiene con el quehacer educativo. A mí hoy me toca abordar lo que venimos haciendo en el sector en educación ambiental para la conservación de la biodiversidad. Bueno, como ya lo dijo Rosana ampliamente, el Perú es un país megadiverso junto con México, China, India y Colombia, los cuales albergan entre el 60 y el 70% de la diversidad biológica del planeta. Sin embargo, también son países muy vulnerables por el cambio climático. Estos impactos se traducen por diversas razones, ¿no? Las especies están en peligro de extinción por diversas razones, como por ejemplo la introducción de especies exóticas en ciertos ecosistemas que lo afectan, el comercio ilegal de especies, la caza y la pesca ilegal y descontrolada, que no respeta, por ejemplo, tiempos de veda, la destrucción de las tierras por los monocultivos o por el uso excesivo e indiscriminado de agroquímicos,
También la reducción de la siembra de variedades de algunas plantas debido a las demandas del mercado. Por ejemplo, la yuca existen muchas variedades de yuca, pero ahora solamente se conocen muy pocas y se están perdiendo estas otras. La contaminación del aire, el agua, el suelo, la modificación de hábitats de distintas especies debido a la tala de bosques, todo eso está poniendo en riesgo la vida del planeta y por lo tanto el ser humano. Ante esta situación pareciera que hay muy poco que podemos hacer, ¿cierto? Pero en realidad se puede hacer mucho a partir de pequeñas acciones, como por ejemplo reducir nuestro consumo de plástico de un solo uso, como las bolsas, las cañitas, los envases de Tecnopor, las botellas, ya que estos terminan contaminando ríos y mares y generando la extinción de especies. Acá en esta diapositiva podemos ver todos aquellos plásticos que terminan en los mares. El consumo también de animales en peligro de extinción y sus huevos, como las taricayas, o que están en épocas de veda, como en la Amazonía el paicha, que a veces está en veda, pero igual se siguen vendiendo en los mercados. Una forma de minimizar nuestro impacto también es utilizando focos ahorradores, ya que de esta manera disminuimos el uso de combustibles fósiles que dañan nuestro ambiente y la biodiversidad. Entonces, nos preguntamos, ¿qué condiciones son importantes para que niñas y niños se comprometan y aprendan a proteger y conservar la biodiversidad? Yo considero que es sumamente importante incidir en una educación ambiental desde lo emocional. ¿Por qué? Porque no hay mejores aliados que las niñas y niños. Y enfatizo aliados y no responsables para promover la implementación de acciones para conservación de la biodiversidad. Para lograrlo es importante impactar en ellos a través de las emociones y qué mejor manera de hacerlo que los juegos y del mismo contacto con la naturaleza. De nada sirve educar a las niñas y niños si es que estas experiencias planteadas no despiertan o se vinculan con sus emociones. Esto permitirá lograr aprendizajes significativos que van a ser recordados toda su vida. Escuchaba a Javi Velázquez, uno de los impulsores del Centro de Rescate de Manatís y de otros animales en peligro de extinción de Iquitos, y contaba de un juego genial que hacían ahí en el Centro de Rescate que se llamaba Leñadores y Reforestadores. Y él explicaba todas las emociones que este juego causaba en los niños. Como decía Javi, los niños son los que actualmente hacen el cambio en con temas de conservación. Son ellos quienes educan a sus padres diciéndoles que no se lleven de mascotas los animales silvestres, que no contaminen los ríos, que cierren el caño, etc. Satish Kumar es un ex monje hindú que explica que el desafío de la educación es reconectarnos con el mundo natural. Los niños permanecen mucho tiempo dentro de las aulas, ahora que estamos en época de pandemia, tenemos que permanecer mucho tiempo en casa también. Y esto los desconecta de los espacios naturales, ¿no? De los ríos, de los bosques, de los animales. Y esto trae como consecuencia, como decía Rosana, que no amemos, que no la cuidemos, porque no la conocemos, ¿no? Que no respetemos con las consecuencias que hoy experimentamos. Los niños, dice Satish Kumar, tienen que reconectarse con el mundo natural. Y la mejor manera de hacerlo es a través de lo que tienen más cerca. Los jardines, la huerta, la chacra, los ríos, las montañas, los puquios, los lagos, las lagunas, el monte. Lo que los niños tengan más cerca, ese contacto natural, ese contacto va a ser importante. Él dice, y cito textualmente, conocer a la naturaleza no es suficiente, también hay que experimentarla. Cuando aprendes de la naturaleza, te conectas con ella. Cuando aprendes sobre la naturaleza se vuelve un objeto de estudio. Cuando aprendes de la naturaleza, esta se vuelve tu maestra y obtienes una relación más profunda. Esto es muy importante y es un esfuerzo en el que nos encontramos. Enseñar a valorar y cuidar nuestro ambiente tiene que ser producto de estas vivencias. Esto que dice Satish Kumar también me hace pensar mucho, me hace recordar mucho a la educación, a las cosmovisiones de los pueblos originarios, que voy a abordar más adelante.
Entonces me planteo otra pregunta: ¿cómo la educación aporta en fomentar e incentivar esa conciencia ambiental para la conservación? Ya Rosana eh, planteó esto, pero lo voy a volver a abarcar. La relación entre educación y conservación de la naturaleza se ha ido impulsando progresivamente en el seno de 5 acontecimientos promovidos por las Naciones Unidas en los años 70. Es en los 80 cuando surgen dos conceptos fundamentales, el de biodiversidad y el de desarrollo sostenible. Esto se cristaliza en 1992 con la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro. Es en el artículo 13 de este convenio en el que se introduce la educación para la conservación, reconociéndose justamente la necesidad de crear programas de educación y sensibilización para la conservación y el uso sostenible de diversidad biológica. ¿Y de qué manera se ha ido trabajando conservación de la biodiversidad desde la estrategia Aprendo en Casa? Como sabemos, en el currículo existen los enfoques transversales y estos enfoques se aportan de concepciones importantes sobre la persona, sus relaciones con el entorno, el espacio, que se traducen en las formas de actuar, valores, actitudes que se expresan en distintas prácticas culturales. El enfoque ambiental es central en esto, pues al ser transversal permitirá ser abordado en las diferentes áreas. Asimismo, el enfoque ambiental se vincula con los otros enfoques, como el intercultural, en la medida que este último nos ofrece distintas visiones sobre la relación que tienen las personas con la naturaleza, que pueden aportar a una concepción más respetuosa del entorno y favorecer la biodiversidad. En este sentido, me planteo otra pregunta: ¿cómo incorporamos el enfoque intercultural para la conservación de los ecosistemas? ¿Qué nos enseñan los pueblos originarios sobre esta relación con los ecosistemas? Julio Valladolid de Pratec explica que el campesino andino es criador de biodiversidad. Todo lo que se encuentra a su alrededor son personas vivas. Los cerros, las lagunas, los puquios, lluvia, nubes, heladas, granizo, viento, estrellas, las plantas, los animales y aún los difuntos. Con todas ellas conversan a través de las señas, en términos de equivalencia. Nadie es más que nadie. Y conversa principalmente para la crianza de la chacra. Existe una relación de respeto con los diversos seres de la naturaleza. Por ejemplo, cuando se va a hacer la siembra, se le pide permiso a la Pachamama y además se observan las señas que te da la naturaleza, como los cantos de las aves, la floración de ciertas plantas, las fases de la luna, el brillo de las estrellas, el color de la tierra, etc. Al respecto, el 9 de septiembre se emitirá en el programa Aprendo en Casa para tercer y cuarto grado el tema Con señas e instrumentos conocemos el tiempo y el clima. Por otro lado, en los pueblos originarios amazónicos se establecen relaciones de reciprocidad entre las personas al compartir bienes, en especial carne de monte, y trabajo, por ejemplo, para establecer las chacras o para construir una casa. La reciprocidad también regula el comportamiento de las personas con la naturaleza, ya que en tiempo pasado los animales fueron personas. Esta herencia común hace que se mantengan vivos los vínculos entre humanos y no humanos y que se asuma que existen relaciones de parentesco entre ellos. Los animales, las plantas, los parajes, como las cochas, los aguajales, tienen madres que los protegen y a las cuales los humanos tienen que ir a pedirles permiso para tomar de sus hijos con el compromiso de no tomar más de sus hijos de lo que es estrictamente necesario para vivir. Por otro lado, desde la estrategia Aprendo en Casa se ha abordado la biodiversidad. En inicial, para 3, 4 y 5 años, se trabajó en la segunda semana de abril la experiencia Nuestra Madre Tierra,
en donde se abordó el cuidado de la naturaleza con personajes como Guayo y Anya. Guayo es un personaje del Centro de Rescate de Manatís que ha elaborado cuentos muy novedosos como este que ven en la imagen, La Caperucita Verde y La Yuyupe Feroz, en donde se explican los roles que cumplen los animales en la regeneración del ambiente. En la experiencia de aprendizaje Patas, Pelos, Antenas y Plumas, el 23 de abril, se abordó los animales en peligro de extinción y también se explicó cómo las comunidades andinas y amazónicas protegen estos animales y cómo nosotros, desde nuestras acciones, podemos también protegerlos evitando el uso de bolsas, ya que las tortugas las confunden con medusas y al tragárselas se ahogan. En primaria se ha abordado el 2 de junio para quinto y sexto de primaria el rol de los animales en los ecosistemas. El 3 de junio las consecuencias de la situación de amenaza de los animales. El 8 de junio para tercer y cuarto grado de primaria, consecuencias de la situación del peligro de los animales. Y para quinto y sexto el mismo día, la importancia de las áreas naturales protegidas. Los invito a ver estos programas y a continuación voy a darle pase nuevamente a Sally y dejaré de compartir la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salva, por tu intervención. Sin duda, nos ha ayudado a puntualizar de qué manera es que nosotros podemos llevar a la práctica la conservación de la biodiversidad en el quehacer educativo. Y bien, para seguir en esta misma línea, queremos invitar a Sara Tupayachi. Ella es docente de la institución educativa 50768, Colpani Grande, Machu Picchu, en Cusco, para que nos pueda presentar su experiencia. Bienvenida, Sara. Adelante. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad voy a darles a conocer la experiencia vivida en Colpani Grande, ¿no? Ya, les voy a mostrar primero algunas imágenes para que podamos transportarnos a Colpani Grande, ¿no? Y verla, cómo es ese lugar, cuál es su biodiversidad. Acá vemos Machu Picchu. Colpani Grande queda en Machu Picchu y esta es su biodiversidad, ¿no? Esta es la escuelita, acá están los alumnos, ahí estoy yo. Bueno, en esta oportunidad yo voy a tratar acerca de cómo nació una experiencia acerca de la biodiversidad en Colpani Grande. Bueno, al inicio el Ministerio del Ambiente y el Minedu hicieron como una especie de convenio, ¿no? En el cual las instituciones debíamos trabajar en coordinación con aquellas entidades que estaban preocupadas por el medio ambiente, ¿no? En este caso, en Machu Picchu está el CERNAN. Entonces, la institución de Colpani Grande junto con el CERNAN trabajaron en conjunto, ¿no? Pudimos hacer posible que la práctica y la didáctica se conjuncionaran ambos, ¿no? ¿Para qué? A partir de la realidad, se conjuncionaran ambos para llevar al estudiante los conocimientos, ¿no? Entonces, empezamos a planificar temas para el año, ¿no? Ahí está la biodiversidad, el ecosistema, el hábitat, y también la quema de los bosques. Ya, entonces, en medio de la planificación, llegamos al medio año, habrá sido, ¿no? El tema de la biodiversidad, en el cual justo estaba, había quema, ¿no? Quema de bosques. En Colpani Grande, al frente, había otra comunidad que se llamaba Aobamba, ¿no? Estaba viendo, había quema, ¿no?
Y en ese mismo tiempo estaba quemándose la Amazonía, ¿no? Entonces, tratamos de ese tema. Los niños vieron un video acerca de la quema de la Amazonía y palparon la realidad que estaba sucediendo en la quema al frente, ¿no? Cuánta biodiversidad estaba siendo eliminada prácticamente, ¿no? Los niños palparon, sintieron cuánto estaba pasando, qué estaba sucediendo, ¿no? Ellos no eran culpables de lo que estaba pasando, pero no podían ser indiferentes a aquella realidad que estaban viviendo. Entonces, a raíz de esa experiencia que los niños palparon, de la quema, podemos ver, ¿no? En Aobamba y en la Amazonía, ¿no? Salió la idea de los mismos niños, de nosotros, del CERNAN y de los docentes, hacer periodismo, ¿no? Ellos hicieron suyo el problema. Creo yo que el niño está viviendo en el medio, pero nos hemos vuelto, creo, no sé si piedras o personas que no sentimos, hasta que nos hacen ver la realidad, hasta que nos hacen tocar lo que está sucediendo, recién reflexionamos a partir de eso, y entonces los niños de esta manera reflexionaron, ¿no? Y hicieron suyo el problema, ¿no? Esto no puede estar pasando. Entonces, concientizaremos a las personas a partir de lo que ha sucedido, haciendo nuestro el problema, ¿no? E hicieron noticieros en el cual trataron la problemática, ¿no? Y cómo cuidar el agua, cómo cuidar las plantas, cómo cuidar los animales, cómo cuidar el aire que los rodea. Entonces empezamos a prepararlos, ¿no? Empezaron a prepararse con sus noticieros. Primero en forma escrita, ¿no? Hacerlo bien. Luego la vocalización, ¿no? Modular bien la voz. Y al final empezaron a grabar los audios, ¿no? Los cuales iban a ser llevados al noticiero en Santa Teresa y difundidos para que la población pueda ser concientizada, ¿no? Y bueno, también de la misma situación problemática surgió el sentido de plantar, ¿no? Dentro de la institución, en el jardín, las intimpas, ¿no? La institución solicitó, ¿no? Al CERNAN. El CERNAN nos trajo 30 plantitas. Estas 30 plantitas fueron plantadas. Los guardaparques del CERNAN les enseñaron a los niños, ¿no? Cómo plantarlas, cómo hacer los hoyos, cómo poner las plantitas. Y a partir de ahí los niños adoptaron las plantas, ¿no? Entonces, ellos debían cada 2 días durante la semana, tenían que regarlas, ¿no? Entonces, nació la conciencia de los niños, ¿no? ¿Quiénes participaron en esta experiencia? Participaron los estudiantes, los docentes, los padres de familia, instituciones que eran amigas, como el CERNAN, Luz del Sur. Y por último, ¿cuáles son los logros obtenidos a partir de esta experiencia, no? Creo yo que los niños sintieron todo aquello que estaba pasando e hicieron suyo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, concientizaron el problema. Otro logro es que el estudiante haga parte, se haga parte del problema. A eso creo que
debemos llegar en las instituciones, ¿no? Que el estudiante asuma la responsabilidad. A partir, cuando uno se siente parte de ese problema, entonces asume una responsabilidad. No que soy culpable, ¿no? Sino, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, no hará grandes cosas, ¿no? Pero creo yo que lo que ha hecho lo es todo en aquel momento lo era todo para el niño, ¿no? Hacer un noticiero y llamar a la reflexión a la población que lo estaba rodeando para que no vuelva a suceder aquello que estaba ocurriendo, ¿no? La quema de los pastizales, de sus cerros. Al mismo tiempo que aprenda a realizar el noticiero, ¿no? Ha aprendido no solamente, bueno, primero el objetivo era aprender a hacer el noticiero, ¿no? Que el niño aprenda a redactar, de manera coherente, cohesionada, el texto, el noticiero, y a partir de ahí, que al mismo tiempo que aprenda a hacer el noticiero, también difunda, ¿no? Su objetivo de concientizar a la población. Que el estudiante, y esto es lo más grandioso, ¿no? Que una vez hecho suyo la situación que que está pasando algo en aquel instante, la quema, ¿no? Quiera solucionar de alguna manera aquella situación que estaba sucediendo y luego de hacer eso, a través del plantado de las intimpas, paso a paso empiece a querer aquello que está a su alrededor, ¿sí? ¿No? A veces no lo sentimos. Yo he crecido al lado de las plantas, vivo al lado de los animales, pero uno se hace como insensible, ¿no? Hasta que le hacen ver el momento, oye, acá hay un ser vivo delante tuyo, al lado tuyo. Entonces lo vivimos, lo sentimos, sí es cierto, ¿no? Y empezamos a nuevamente a renacer, creo, ¿no? Entonces, a sentir que hay algo más, a querer aquello que está al lado mío, a amarlo, a quererlo, a cuidarlo, a protegerlo, ¿no? Bueno, eso he sentido que los niños aprendieron, y no por obligación, ¿no? Sino porque hicieron una situación problemática suya, concientizaron y a partir de ello empezaron a trabajar con un objetivo en común, ¿no? Eso sería todo mi exposición en este día, ¿no? Esto es así los niños participaron a través de esta experiencia, mostrando su biodiversidad, en que en aquel instante, estaba sufriendo, ¿no? ¿Y qué podía hacer él eh, para poder mejorarla o, o que no sufra o que no siga sufriendo, ¿no? Su biodiversidad. Bueno, muchas gracias por escucharme y paso la batuta a Sally, ¿no? Muchas gracias, Sara, por todo lo compartido, que nos muestra justamente cómo es que las escuelas han venido y seguirán abordando desafíos ambientales. Ahora, tenemos algunas consultas que son compartidas también en algunos de los comentarios que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Estas preguntas van a ser respondidas por nuestras invitadas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es para Roxana. Roxana, desde tu experiencia de trabajo en temas de biodiversidad, ¿cuáles son los principales retos que nosotros afrontamos como país? Gracias, Sally. Bueno, yo creo que uno de los principales retos es que no podemos ver a la biodiversidad que nos rodea como una despensa. No lo podemos ver así. Si lo vemos como una despensa, vamos a quebrar el funcionamiento natural. Lo que tenemos que hacer es saber que ahí está nuestra oportunidad de desarrollo, ahí está nuestra seguridad alimentaria, ahí está nuestra riqueza que nos diferencia, ¿no? Pero si tenemos esa sensibilidad y esa conciencia que Sara menciona,
Mientras que tú no estás cerca de eso y no sabes cuánto valor tiene, tú te vas a Europa, te vas a otros países y no hay nada. O sea, es árboles igualitos, todos los árboles son igualitos. No digo que no sea feo o sea malo, pero ya acabaron con su diversidad. La diversidad natural la tenemos nosotros como país. El reto es que la conozcan, que sepan que la diversidad biológica no es solo los pajaritos, no viven solos, son parte de uno de los componentes de la diversidad biológica. Si tú rompes y piensas que solamente voy a cuidar los bosques y no piensas que hay una biodiversidad asociada a ese bosque, quiebras el funcionamiento de la biodiversidad y ¿sabes qué? Lo que haces es empezar a degradar el suelo. Entonces yo creo que uno de los mayores retos que tenemos es conocerla, ¿no? Y hacer uso de ella, pero sostenible. No mirar el espacio como, porque tú te acercas a, yo quiero desarrollar un cultivo, yo quiero desarrollar, no sé, mi granja, o quiero poner una tienda de productos de la biodiversidad. Y lo que hago, quiero enriquecerme. Si tú quieres enriquecerte, tú vas a seguir extrayendo y extrayendo y extrayendo. Lo que pasó con las plantas medicinales. Las plantas medicinales cada vez hay menos. Ahora hay que cuidarlas, ahora hay que empezar a enumerarlas, a hacer bancos de germoplasma para cuidarlas, porque han extraído muchas plantas medicinales. Ese es uno de los retos. O sea, tenemos que cambiar, como dice a nivel global, se llama cambios transformacionales, que atañen más a tu tema de conciencia, a tu tema de cambio de patrones y consumo. Si cambiamos nuestros patrones de producción y consumo, vamos a lograr que nuestra biodiversidad dure para muchísimas generaciones. Gracias. Gracias, Roxana. La siguiente pregunta que tenemos es para Selva. Selva, coméntanos cómo podemos concientizar a los estudiantes sobre la pérdida de la biodiversidad y el impacto que tiene en la calidad de vida. Bueno, gracias, Ali. Concientizar a los estudiantes yo creo que es un trabajo del día a día, ¿no? Y esto parte no solamente en darles información que recojan información, sino que el aprendizaje tiene que ser vivencial, en el que se conecten con estos distintos espacios naturales, ya que gran parte del problema de la pérdida de biodiversidad es que hay una falta de percepción de la población del vínculo entre la conservación y el mantenimiento de nuestra calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de los manglares por efecto de la crianza de camarón tiene impactos severos en las inundaciones. Asimismo, la pérdida de bosques y destrucción de cuencas hidrológicas reduce la calidad de agua disponible. María Novo, experta en educación ambiental, nos dice justamente que somos una especie autodestructiva porque estamos devastando nuestro propio hábitat. Existen estudios que explican que el juego libre en la naturaleza contribuye a crear conexiones emocionales y empatía a través de la exploración sensorial. Entonces, démosle juego libres fuera de las aulas cuando esto sea posible, evidentemente, a los niños. El problema es que también la biodiversidad es percibida por gran parte de la población como un conjunto de plantas y animales que están por ahí, ¿no? Fuera, pero que no nos tocan, que no están cerca, que son áreas lejanas a nosotros, ¿no? Entonces no tenemos ninguna vinculación con esas áreas. Recordemos lo abordado en el programa anterior de la hora ambiental, donde se dijo que el cuidado de las áreas naturales protegidas y la importancia de acercar a los estudiantes a estos espacios de conservación es clave. Para que ellos se emocionen, ¿no? Se emocionen, fortalezcan y desarrollen conciencia ambiental. Hace poco vi un documental llamado Home de Jan Arthur Bertrand, donde se menciona algo que a mí me pareció sumamente interesante. Dice, nuestros ecosistemas no conocen fronteras. Estemos donde estemos, nuestras acciones tienen repercusiones en toda la Tierra. La atmósfera de nuestro planeta es una sola y es indivisible. Es nuestro bien común. ¿Y o sea, es como que qué estamos esperando para proteger ese bien común, ¿no?
Como ya lo hemos mencionado, debemos de reflexionar que estas acciones, por más pequeñas que sean, van a tener impacto en el planeta, ¿no? Por ejemplo, las emisiones de CO2 en China, India, Pakistán, en Lima, van a repercutir en todo el planeta, incidiendo en el calentamiento global que nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias, Selva, por tu respuesta. Finalmente, Sara, sobre lo que nos has presentado, ¿cómo es que se viene trabajando para poder darle sostenibilidad a esta experiencia? Bueno, gracias, Ali. ¿Cómo hacemos que haya sostenibilidad? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? En mi institución, los niños plantaron las intimpas, ¿no? Hasta hoy día siguen regándolas. Bueno, ahora por esta situación del aprendizaje remoto que están en sus hogares, no van, ¿no? Pero hasta el otro año, todo el año eh, han estado regándolas, ¿no? Cada 2 días durante la semana y así. Hasta que las intimpas crezcan, van a seguir regándolas, ¿no? Eso es sostenible, ¿no? Que las intimpas van a estar en ahí, van a estar cuidadas, el niño se va a apropiar de ellas eh, sentimentalmente en parte, ¿no? Porque si no lo va a regar, va a morir la planta, ¿no? Entonces, el alumno que va a entrar el siguiente año tiene que hacer lo mismo, ¿no? Va a continuar regándolo a las plantas, ¿no? Y no solamente es eso dentro de la institución, ¿no? También hacemos macetería. Cada año hay otras plantas, renovamos las plantas, entonces esto es continuo, ¿no? El niño se va apropiando de esa forma de cuidar las plantas. El alumno que entra a la institución tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, así se hace sostenible, ¿no? Durante el tiempo, en los años, ¿no? De esta manera, continuar, no son todos los animales, ¿no? No son todas las cosas, todos los seres vivos, ¿no? Pero tenemos que partir de algo, ¿no? Partir de las plantas. Y eso mismo harán en sus hogares con sus animales. Eso mismo harán con sus plantas que son importantes para alimentarse, ¿no? Porque allá en el lugar donde trabajo tienen plantas que son los frutales, ¿no? Otro es para la alimentación, y así son diferentes tipos de plantas, ¿no? Los animales, con qué cariño los tratan a los animales, ¿no? Entonces, eso que va a prevalecer en el tiempo es el cariño que desde ahorita ellos van sintiendo por su medio que les rodea, de pequeñito, ¿no? Luego, hay un cariño por el medio que los rodea, va creciendo ese cariño desde chiquititos, ¿no? Creo que es lo más grandioso. Ese cariño se va haciendo suyo poco a poco, así como dijo, es cierto, ¿no? La cultura andina, todo se mueve, todo tiene vida. El andino sabe eso, ¿no? Creo que eso ha existido desde antes, ¿no? Pero ahora el nuevo andino que crece en el campo ya no es igual. Quiere ser del de la ciudad, ya no le importa tanto el campo, ¿no? Entonces, el andino antiguo sí era así, conversaba con el agua, conversaba con el viento, pero ahora es más mecánico el ser humano, ¿no? Entonces, volver a eso, ¿no? Volver con una mirada hacia el futuro, pero volver ese cariño, hacernos personas, seres humanos, humanizarnos, ¿no? Entonces, es hacer al niño y poquito a poco engrandecer ese cariño por el mundo que les rodea, por la biodiversidad que les rodea. Bueno, esa sería mi participación. Gracias. Gracias a ti, Sara. Y muchas gracias también a Roxana Selva por su participación en la hora ambiental. Bueno, queridos especialistas, docentes y directivos, hoy hemos aprendido juntos acerca de la educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, su importancia y sobre todo cómo es posible llevar esto a la práctica para la protección y su conservación. Esperamos que la edición de hoy les haya podido incentivar a incorporar justamente todo lo aprendido. Las y los invitamos a que voluntariamente puedan compartir en sus redes sociales fotografías y videos de sus buenas prácticas ambientales con el hashtag La Hora Ambiental y etiquetando al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Educación.
No se olviden que cada 15 días nos encontraremos en este espacio, la hora ambiental, y así juntos continuaremos aprendiendo en casa. Muchas gracias por su interés.